El diseño de la bandera. El diseño en la bandera es un artículo que hice a partir de una foto que yo había postado en un social network de una actividad que había participado, donde las personas vieron esta foto que tenía la bandera cubana con montado una cabeza del Che y el famoso emblema del Che de hasta la victoria siempre. Entonces una simple, alegre y desinteresada foto provocó que de 4 puntos cardinales del planeta saltaran personas a defender la supuesta intocable pureza de la bandera. Y yo leyéndolo me sonreía sardónica, sentada ante mi computadora. Los cubanos amamos polemizar, entrometernos y opinar sobre los demás. Es algo tremendo. Me demuestra que nunca lograrán hacer, los que vivan lo suficiente, todo lo que han esgrimido. En primer lugar, porque la cultura es algo muy amplio, la educación algo muy abstracto y la capacidad de interpretación algo muy difícil para los cubanos. Es ya difícil para los demás países del mundo que no son tan impositivos, sabiondos y testarudos como nosotros los cubanos. Hay quienes quieren borrar al Che de la historia de Cuba, con una rabia tremenda, pero no podrán nunca borrarlo. Lo necesitarán hasta para demostrar que ellos son puros, porque existió un Ernesto Guevara de la Serna que un día conoció a Fidel, que un día fue en el barquito, que hizo que la revolución cubana triunfara en realidad, porque con la invasión de Che y Camilo es que triunfa la ofensiva revolucionaria, realmente se acelera, hizo partir a Batista y tumbar el tren, que hizo un montón de cosas y que al final salió de Cuba. No salió, yo pienso que en realidad el Che no salió porque Fidel lo mandó a salir. El Che salió porque quería irse, porque había cosas que el camino estaba tomando mal y que él no estaba de acuerdo, y no precisamente debe haber sido el hecho de que Cuba fuera socialista, en el sentido de que el Che siempre pretendió que se hicieran las cosas como debían hacerse. El Che no era un totalitario, no era un impositivo, el Che era un soñador. Pero bueno, no es mi idea en este momento hacer un panegírico sobre el Che. Yo al Che lo idealicé mucho porque lo conocí en persona de niña, y me pareció un tipo bacán. A los niños hay veces que las personas les gustan. A mí me cayó bien el Che cuando niño. Tal vez de grande ya, cuando lo hubiera visto, hubiera pasado como con la generación del Che, que me confronté con mi padre, me confronté con una serie de personas, porque comprendía que las ideas estaban un poco como que arcaicamente impuestas. Pero bueno, para hablar de la positividad de una idea hay que hablar de la negatividad que nos ha creado precisamente ser positivo. Por tanto, no pueden eliminar al Che de la historia, no pueden renegarlo, hasta para maldecirlo tiene que estar allí. Y también para la historia social mundial hay que mencionar a los negativos, hay que hablar de Torquemada y la Inquisición, hay que hablar, para hablar del medioevo, hay que hablar del diablo para hablar de Dios, hay que hablar de Hitler para hablar del Holocausto y del genocidio y de la Segunda Guerra Mundial, hay que hablar de Lenin para maldecir junto con Martí el camino que tomó Cuba del 59 en adelante. La historia no elimina personajes, la historia no entierra personajes, porque que lo hace se vuelve él mismo una parte negativa de la historia. Hay quienes no soportan, yo creo, ver que se pueden hacer reuniones y sonreír e integrarse cubanos de cualquier credo religioso o político, simplemente unidos. Eso es un error y eso es arcaico. Porque hay que recordar que la patria es única para todos y no es más de unos que de otros, como muchos que se vuelven extremistas quisieran. Hay quienes olvidan que sus padres son comunistas y ellos no tanto como sus padres, o que dejaron el control de la moralidad atrás cuando un día decidieron escoger su propia vida desenfrenada a su manera, pero que sin quererlo a veces hacen que personas de mentes tan abiertas como ellos los enjuicien como un pueblo de escasa o falsa moral, y eso daña más que pintar una bandera. La bandera puede tener
me explicaba incluso la persona que puso la bandera. Yo le hice la pregunta a mi vez, oye, ¿por qué la bandera tiene eso? Lo hicieron los italianos, lo hicieron los cubanos, porque era curiosa, pero además porque quería hacer una explicación abierta. Y la bandera, incluso la caridad del cobre está en la bandera, porque es la padrona de Cuba, porque es la imagen y porque es un ideal religioso, es un ideal de paz y amor. A la bandera se le puede poner también una imagen de un corazón, porque sería el corazón de todos nosotros los cubanos que honramos nuestra bandera, hasta mortificándonos, hasta ofendiéndonos porque la utilicen. Hay quienes se olvidan que la unidad de una nación es más importante que la denominación de sus personas, y que denominarle a hacer un nombre de la izquierda o la derecha, y que pretender criticar a los que consideran a los que seamos diablos nos hace caer por el afán impositivo en los errores que supuestamente nosotros no cometeremos. Recordemos las cacerías de brujas que tanto se han criticado en los años 60. ¿Saben cuándo nuestra bandera se mancha? Las veces que sangra cuando muere un hijo de la patria en nombre de un ideal o de ideas. Se manchó con nuestros muertos en Angola, se manchó de nuestros muertos en los campos mambises, se manchó de la sangre que no se ve, de las que se murieron atravesando el mar lejos de la tierra patria, se manchó de los que hicieron morir cuando tumbaron un avión en Barbados para pretender sabotear el gobierno cubano, pero mataron inocentes cubanos, porque los jóvenes que murieron en el avión de Barbados no eran políticos, eran simplemente jóvenes deportistas, como puede ser un deportista de cualquier parte del mundo. Se mancha cuando atacamos a los otros como poseídos de una rabia, de una frustración ciega que nos hace volvernos bestias obtusas. Entonces sí, manchamos nuestra bandera, la nuestra, que es una de las banderas más bellas, cuando ondea en cualquier balcón, en cualquier lugar de esta tierra.